Bueno, vamos a hablar de tal vez uno de los principales seguidores de Freud, que posteriormente se convierte en uno de los psicoanalistas con los cuales más oposición guardaba con el psicoanálisis original freudiano, que es Carl Jung. En el texto empieza caracterizando algunas de las posturas de la psicología analítica de Jung y termina con un resumen acerca de toda su vida y su obra, trabajo y un glosario. Pues vamos a seguir el orden que el libro sugiere y hasta donde alcancemos para que ustedes rematen el estudio repasando el resumen, el glosario que el libro menciona. Bueno, la primera idea dice que Jung coincide con Freud en la importancia de una energía dinámica para la psique, pero es claro entender que esta energía dinámica no es de tipo sexual, sino que es una energía más instintiva, una energía fundamental. Esta energía fundamental que lleva, pues, a buscar satisfacer las necesidades y los deseos del individuo. Otra característica fundamental de la psicología analítica de Jung es el inconsciente personal, que descrito por Freud cubre lo que Jung denomina el inconsciente colectivo. Pueden llamarse estos dos inconscientes, personal y colectivo, un punto de confluencia, pero a la misma manera, de la misma forma, un punto contradictorio entre ambos, entre Jung y Freud. Jung lo llama inconsciente colectivo como todo el compendio de imágenes, recuerdos que son heredados no desde la familia, sino desde una cultura particular y que hace parte de toda la historia universal del individuo. Y a partir de allí pues podría darse un punto para entender más los instintos del ser humano, como aquello que contradice la razón humana se da a partir de energías fundamentales, los instintos. Los instintos obedecen más mal que bien a deseos y necesidades de toda la historia del ser humano. Estos deseos y necesidades pueden ser sexo, hambre, comida, sueño, etcétera, etcétera. Los aspectos de la estructura psicológica, en donde incluye los aspectos conscientes e inconscientes como una realidad, todo dentro de la psique. Freud integra el término consciente como la ventana con el mundo exterior. Freud habla de esto, de que el consciente sería la ventana al mundo exterior y se separa del inconsciente por medio de un famoso puente. Este puente es una posición ética, la posición ética y moral, el compendio ético y moral del individuo llamado el superyo. Jung utiliza el término superyo, él utiliza el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. La psique está orientada a convertirse en un todo armonioso, un todo armonioso que hace parte del proceso teleológico de crecimiento. El proceso teleológico habla de que todo ser humano está llamado a autoconocerse, a descubrirse. Y en esta posición del descubrimiento participan todas las dimensiones de la conciencia humana. En estas dimensiones de la conciencia humana se generarían, según Jung, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, es amarrar al individuo a su historia, y no solo una historia individual, sino como la historia de la cultura, la historia de la sociedad, se influye en la vida del individuo, en la vida cotidiana. Al hablar de esta historia personal, necesariamente tendría que relacionarse lo espiritual, porque dentro de las culturas
todas las culturas del mundo, siempre la religión y lo espiritual han ido de la mano con el crecimiento y el desarrollo del individuo, un crecimiento y un desarrollo que vincula la ética y la moral, no solamente un desarrollo desde la parte biológica, física, sino un desarrollo en fin de acercarse cada vez más a la ética y la moral. Esto involucraría la vida social de la persona, el papel social. En el papel social, necesariamente el individuo tiene que jugar en función de reconocer a un otro. Y el reconocer al otro debe, debe involucrar el seguimiento de una norma específica. Y las normas hacen parte de principios fundamentales generados en un seno social. Muy bien. Posteriormente el texto habla del estudio experimental de las asociaciones de las palabras. A partir de estudios empíricos independientes, Jung encuentra que hay una relación entre las palabras estímulo y construcciones simbólicas del sujeto con esas palabras estímulo. Las ha utilizado en terapia y se menciona también que Jung ha resuelto algunos casos criminales a partir de esta asociación de palabras. Jung descubre que este método ayuda a descubrir contenidos específicos, dificultades psicológicas, malestares psíquicos en el individuo y producen vacilación, perseverancia, inhibición. Particularmente lo he notado también en terapia. Hay algunas palabras que manifiestan más malestar psíquico que otras, pero estos eventos de la vacilación, de la inhibición, del mutismo que las personas tienen ante esta palabra estímulo, generan una simbología dentro de la vida del paciente o algo que simplifica alguna afectación o una experiencia dolorosa que lo está afectando. Bien, son 100 palabras que se tienen en cuenta. Las señales diagnósticas que Jung utiliza o estos indicadores emocionales de complejos varían en relación de el tiempo de reacción para mencionar la palabra, repetición de la palabra estímulo por el sujeto, confusión de la palabra estímulo con alguna otra palabra, movimientos corporales expresivos, las reacciones sin sentido, invertir las palabras, perseverancia en la respuesta, lapsus, tartamudeos, llanto, etcétera, etcétera, etcétera. El ejercicio de la asociación libre consiste en darle una palabra estímulo al paciente y el paciente menciona lo primero que la conciencia le determina acerca de esta palabra. De tal manera que la vacilación, el silencio o cualquier respuesta de tipo físico, emocional o gestual le proporciona información al terapeuta para, dentro de la anamnesis o la recolección de la información, le proporciona a él una visión significativa acerca de lo que está ocurriendo con el sujeto. Muy bien. Después del texto, pues precisamente habla de cómo Jung descubre un homicidio por caso de negligencia después de que esta señora deja ahogar al niño, pues precisamente por negligencia. El término utilizado actualmente es morbimortalidad natal infantil, morbimortalidad natal infantil, en donde las madres o los adultos dejan morir a los niños por negligencia. Aquí lo que se menciona es que la mamá observa que el niño está tomando agua contaminada, chupándola de la esponja del baño, y que ella sabía que el niño podía hacerse daño, incluso podía morir, porque el agua en Europa en esa época estaba totalmente contaminada. Había una epidemia de una enfermedad muy famosa en esa época que se llamaba la peste bubónica o la peste negra, y la mamá, en vez de reaccionar y pedirle que la niña, que su hija, tomara el agua, ella se detiene
y parestésicamente esa falta de reacción ante la actitud de la niña, lo que demuestra es que inconscientemente la madre deseaba la muerte de su hija. Posteriormente Jung interviene ese caso, nota lo que sucede, empieza a intervenir y menciona que durante 15 años siguió el proceso con esta paciente y mostró mejoría. Después el texto habla del concepto de líbido de Jung. Y para Jung, la energía psíquica fundamental debía conservar el nombre de líbido, pero la libido ya no sería una energía psíquica sexualizada, sino una energía psíquica más general y neutra. Debería mantenerse como una fuerza vital y dinámica, y no como como una fuerza o una energía sexualizada. Esto es un elemento particular que tal vez en el que más se enmarca la salida de Jung del grupo freudiano. Los principios de equivalencia son muy similares a aquellos principios homeostáticos de Freud. Freud menciona que la persona está buscando constantemente niveles de equilibrio hasta que llegue la muerte, pero que la muerte no debería llegar antes de lo anunciado, sino que la persona debería vivir toda su vida hasta la vejez, pero en una situación completamente normal, que no llegaran enfermedades, que no llegaran crisis económicas, etcétera, etcétera. Buscamos la muerte como último fin y descanso de todas las dificultades de la vida, pero no queremos que la muerte llegue antes de tiempo. La muerte somete a la persona a una felicidad eterna, pero no queremos que esa felicidad eterna llegue antes de tiempo. Esas son las ambivalencias de las cuales es muy amigo Freud, y que también también tienen relación con el principio de equivalencia junguiano. Dice que nunca deja de existir, a pesar de que cambie de forma, las ideas reprimidas que incorporan energía psíquica simplemente encuentran expresión sustituta en formas simbólicas o equivalentes, en encauzamientos, canalizaciones, transferencias de energía psíquica a símbolos míticos. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma dentro de un equilibrio. Bueno, las formas simbólicas equivalentes, todas estas ideas, estas energías psíquicas, obedecen a símbolos que han permanecido a lo largo de la historia del ser humano. Muchos de los símbolos están muy relacionados con la religión, como Dios, Animus, Anima, el espíritu, y eso ya hablaría más de los arquetipos, pero muchos de los símbolos están relacionados también acerca del origen del ser humano, el sol, la luna, etc. Así que todas las ideas reprimidas, toda la sustitución de las energías psíquicas de las necesidades y los deseos del ser humano operan en favor de sustituir esas simbolizaciones que el sujeto tiene. Un ejemplo de ello es el matrimonio como sustituir una necesidad de seguridad en el individuo. Un evento de ello puede ser la fiesta de los 15 años. Todos estos elementos, esas prácticas dentro de una sociedad hacen parte de un rito que se ha construido durante toda la historia del ser humano. La fiesta de 15 años como asociación a un rito, si ustedes ven, tienen prácticas de la época antigua, particularmente de la época del Renacimiento, el vestido largo, los pasteles, los chambelanes, ¿ven? Entonces, como podemos ver, estos elementos rituales místicos generan unas simbolizaciones en el individuo, particularmente en el padre de familia, que asume que a partir de esa fiesta está entregando a su hija a la adultez. Bien.
También habla del principio de entropía, implica que la energía psíquica fluye, las ideas, los arquetipos, los complejos, con una energía más extensa de los menos energizados. El sistema mental procura tener una igualación de las diferencias. ¿Qué significa esto? Los arquetipos serían elementos de la conciencia, principios de conocimiento absolutamente racionales que han sido heredados de generación en generación y hacen parte de toda la historia universal del individuo y sirven para explicar algunos de los elementos o de las dinámicas que ocurren socialmente. Esta explicación de las dinámicas construyen y deconstruyen los arquetipos y los estereotipos o los prejuicios sociales que las personas tienen sobre las situaciones que pasan. Vea que tal vez lo que más caracteriza al ser humano es el conocimiento, y ese conocimiento lleva a que el mismo ser humano explique los fenómenos que comúnmente pasan. ¿Por qué hay muertos? ¿Por qué hay embarazos no deseados? ¿Por qué hay inseguridad? ¿Por qué la juventud se comporta como se comporta? Y cada persona tiene elementos de valor o juicios para explicar estos fenómenos, pero hace parte de otros, no solamente de la experiencia individual, sino de las experiencias que, sin tenerlas en cuenta el ser humano, sin tenerlas conscientes, han llegado a él por elementos de la conciencia que han sido anteriormente heredados. Obviamente no los conocen. Entonces, el arquetipo del sol, permanece en las personas, y este arquetipo del sol está asociado con la llegada a la vida eterna, y este arquetipo del sol se puede hacer consciente cuando las personas tienen experiencias cercanas a la muerte y observan el famoso túnel con la luz al final del camino. Entonces podremos también elaborar un arquetipo cielo como la vida eterna, como un jardín con rosas, etcétera, etcétera. Este estereotipo que se tiene del cielo, del infierno, viene desde mucho antes, cuando uno lo puede ver, digamos, en la Divina Comedia de Dante Alighieri. También se hablaba del infierno como un lugar de sufrimiento. Pero antes de la Divina Comedia, pues entonces ya se tenía una visión de infierno con la que Jesús hablaba y con la que Jesús evangelizó. Pero antes de Jesús, pues también los profetas tuvieron una visión de infierno. Pero antes de los profetas también las sociedades tenían otra visión de qué ocurre después de la muerte. Miren que los primeros filósofos trataron de explicar cuál fue el origen del universo, pero a partir de Sócrates, Platón y Aristóteles, ellos empezaron a mirar más sobre el origen del hombre, el origen de la ética y la moral, y tratar de explicar por qué hay algunos comportamientos que son contradictorios en el ser humano, porque el ser humano realiza actos de maldad, y esto es una puerta para entender que en nosotros hay las dos naturalezas, la buena y la mala, como lo mencionan la mayoría de las teorías psicoanalíticas. Y dentro de esas posiciones, el ser bueno, el ser malo, pues cada uno adopta la que quiere, y a veces podemos ser malos al mismo tiempo, y esta posición de ser malo obedece también a el lugar donde nosotros vamos a ir cuando muramos, a partir de las actitudes que nosotros tengamos. Nosotros originariamente venimos de un lugar bueno, porque los niños son buenos. Entonces venimos del cielo, y en el cielo Dios nos da el ánima, que llama Yum. Pero esta ánima a veces nos anima, porque el ánima y el ánimus nos anima a hacer cosas malas. ¿Qué nos anima a hacer cosas malas? Pues el niño hace cosas malas, primero por el mal ejemplo, puede tener una experiencia personal, pero también tiene una experiencia, un inconsciente colectivo que facilita que el niño ejecute o tome comportamientos agresivos, que puede ser
los papás, los abuelos, los tatarabuelos también fueron violentos. Así que, para hablar un poquito de neuro o biopsicología, habrían comportamientos en el niño, habrían rutas o nódulos mentales, habla Jung. Habrían rutas neuronales en el niño, en su cerebro, que facilitan que el niño tenga ese tipo de comportamientos. Bien. Y eso sería precisamente el equilibrio que hay entre lo bueno y lo malo. Bien. Como Jung es un psicoanalista que vincula mucho el misticismo, pues vincula también la Biblia. Aquí él habla sobre el sueño de la serpiente, en donde dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu semilla y su semilla, lastimaré tu cabeza y tú herirás su talón. Hubiese sido transformado por la mente inconsciente del hombre en un símbolo mítico personal de su reciente decepción romántica. Bueno, ¿qué es lo que habla acá? Aquí habla es del símbolo mítico personal entre la indiferencia entre el hombre y la mujer. La serpiente es el hombre porque es un elemento simbólico fálico. Y habla de que está hablando aquí de la decepción romántica. Precisamente habla de un símbolo mítico personal entre que explica los problemas de relaciones de pareja y los problemas de enemistad que hay entre el hombre y la mujer, las diferencias individuales. Es como si explicara el origen de las diferencias o de los conflictos entre el hombre y la mujer en su relación de pareja. Acordémonos que Jung habla de los arquetipos y que este sería el primer arquetipo para hablar de la decepción romántica. Bien. Después el texto en la página 109 dice sobre visionario creativo, solo loco. Y aquí señalo la idea que Jung considera que una conciencia tan inusual algún significado, y al final propuso el principio de sincronicidad para referirse a una coincidencia temática inusitada en aspectos de la vida, al parecer sin relación. A veces nosotros observamos caras de rostros y decimos: este rostro lo he visto en algún lado. Hay situaciones en la vida que nos hablan, que nos dicen, pareciera como si ya lo hubiésemos vivido. Y comúnmente eso se conoce con el nombre de déjà vu. Cuando uno dice: yo creo que esto ya lo he vivido. Y eso ocurre es porque nosotros le estamos buscando relaciones a todos los sucesos que nos ocurren en la vida. Desde el funcionamiento cerebral, el cerebro trata de relacionar algunos sucesos que ocurren con unos sucesos anteriores y los compara. La persona dice que va a llover porque ve las nubes negras y porque en una experiencia anterior, cuando vio esas nubes negras, posteriormente llovió. Entonces, a partir de ahí se construye conocimiento, pero hay algunas situaciones en la vida en que la persona logra profetizar, pero ese ejercicio profético no obedece a una experiencia anterior, obedece es al conocimiento que nuestros antepasados han dado sobre ese suceso y que ha llegado a nosotros de manera arquetípica. A ver, Jung tiene un sueño, porque él estudia mucho sus sueños, y él dice que él sube al cielo, subió al cielo, subió al cielo, subió al cielo, y después el cielo se tornó negro y vio las estrellas, la luna, y observó que el mundo era redondo y que tenía fondo azul y que brillaba como una canica. Esto es muy interesante porque
Cuando Jung tuvo este sueño, el hombre no había llegado a la luna, el hombre no tenía el conocimiento de cómo era el cielo, la estratosfera, lo que llaman la estratosfera. O sea, cuando ya no vemos más la bóveda celeste, sino que se llega a una superficie dentro de la atmósfera donde ya no hay oxígeno, ¿sí? Y que es esta famosa superficie negra, el espacio exterior. Jung logró observar eso en su sueño y no tenía ninguna información anterior para basarse en ese sueño y ver la Tierra desde el espacio, cuando los viajes espaciales no existían. Entonces es muy interesante porque si Jung tuvo esa creación dentro del sueño, quiere decir de que otras personas anteriores a él tuvieron esa posibilidad. ¿Quiénes pudieron haber tenido esa posibilidad? Personas que ya murieron y que subieron al cielo, y en esa llegada a ese cielo como realidad eterna pasaron por todos los niveles de la estratosfera. ¿Bien? Bueno, son elementos demasiado místicos.